Hey, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos grabando un video y compartiendo algo de conocimiento. Hoy vamos a hacer algo interesante. En muchas ocasiones, por ejemplo, o mejor dicho, no en muchas ocasiones, en algunos momentos, uno de los protocolos que suele ser habitual y ser capaz de poder integrar es el protocolo Modbus. Muchos equipos hablan Modbus de forma nativa, al igual que OPC-UA, y esto es debido a que ambos protocolos son de código abierto. Sus librerías son fáciles y son relativamente fáciles de implementar y son capaces de implementarse en dispositivos embebidos porque tienen bajo consumo de recursos. A diferencia de otros protocolos que son mucho más complejos como DNP3 o IS-104 o 61850, que son protocolos que son de corte industrial, pero que su lógica de implementación es mucho más compleja. Entonces, en este caso, saber integrar Modbus y OPC UAM, o por lo menos adquirir datos de Modbus para poder compartir en otro protocolo a través de alguna pasarela, como lo puede ser Matrix con OPC o Binop, o por qué no, el mismo Ketware, que es un software que es bastante versátil y que permite hacer muchas cosas. Entonces, surge la duda, ¿qué sucede si no tengo software para poder hacer la integración? Pero en este sentido, pues existen alternativas desde el punto de vista de software libre, como lo es Binop, ¿no? No Binop, no de Rep, no de Rep te corren en Node.js, es una opción para poder ejecutar cierto tipo de aplicaciones eh, a través de un navegador web. Pero bueno, supongamos que en este caso quisiéramos hacer eso mismo, pero de repente no queremos desarrollarlo en Node.REP, sino que queremos hacer algo mucho más sencillo y de repente quisiéramos aplicarlo en un entorno de producción. Eh, Teniendo las consideraciones correspondientes, porque hay veces que este tipo de aplicaciones en entorno de producción son muy complicadas de llevar debido a las consideraciones del departamento IT. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que yo quisiera de repente tener un servidor Modbus corriendo en la web. ¿Para qué? Para permitir que diferentes clientes, que pueden ser en este caso sistemas SCADA, sean capaces de adquirir data de ese servidor, ¿ok? Sin la necesidad de contar con una plataforma instalada en sitio. Vamos a tratar de explicar un poco el diagrama. Vamos a suponer en este caso que tengo un PLC y que dicho PLC tenga una tarjeta de red, le puedo asignar un direccionamiento IP y puedo ejecutar un servicio en un puerto específico sin la necesidad de utilizar equipos muy complicados, en este caso con un simple router. Yo puedo lograr enviar la data a la nube de GCP y de la nube de GCP yo puedo tener diferentes clientes conectados a ese puerto 502 y que están compartiendo data. O mucho, no compartiendo, sino que están adquiriendo data a través de la nube. Y todo esto a través de los servicios que nos brinda Google y utilizando librerías de Python. En este caso vamos a verlo un poquito, ¿no? En este caso Google nos va a servir en este caso como nuestro servidor web de Modbus. No servidor web, no, servidor Modbus en la nube. Entonces esto es relativamente algo muy interesante porque te permite tener una aplicación industrial corriendo en la nube. No necesitarías tener almacenamiento físico en tu cuarto de control, tu cuarto de bombas para compartir información. Obviamente estás expuesto en este caso a pérdida de información porque se fue la luz en tu planta de control u otro tipo de cosas. Pero si eso llegara a ocurrir, igualmente localmente vas a sentir la pérdida de información. Entonces, en este caso creo que el único tema o la única consideración a tener en cuenta, valga la redundancia, es el costo propio del servicio. En este caso, como les mencionaba, se tiene un PLC configurado con un direccionamiento IP y un router que es que da la salida hacia internet, hacia el servicio de Google. Y de estos servicios de Google tenemos diferentes clientes que se van a conectar. Ok, ¿cómo hacemos esto? Ok, esto lo vamos a hacer usando este código fuente que está aquí, que es un servidor Modbus, un servidor simple, y lo vamos a montar en la infraestructura de Google. Ok, por este momento vamos a mostrar un poquito acá.
que como verán tengo una instancia de una máquina virtual que está corriendo un Ubuntu 22.04. Ok, una vez que tengo esa instancia virtual, debo darle permisos de red a la instancia virtual como tal. Entonces entro a detalles de red y luego me dirijo a la parte del firewall y creo una regla de firewall. En esa regla del firewall especifico qué puerto necesito tener abierto. En este caso necesito el puerto 502, ¿ok? Y lo necesito como un ingreso de datos, lo necesito conectarme al puerto, ¿ok? Ya una vez que tengamos, en este caso, configurado nuestro firewall y habilitado el puerto de comunicación que utilizaremos, nos conectaremos a nuestras máquinas virtuales. En este caso utilizaremos SSH, abrir una ventana del navegador, y una vez tengamos eso hecho, veremos esto. ¿Ok? Una vez que vemos esto, debemos subir el archivo del servidor web por medio de esta utilidad, y una vez el archivo esté, lo podemos buscar con el comando ls y lo podemos observar aquí. Una vez que lo tengamos, si quisiéramos hacer algún cambio dentro del servidor, podemos utilizar Nano, que es un editor de texto, para abrir el archivo y hacer algunas correcciones. Ok, en este caso pudiesen instalar Vim o NeoVim para poder ejecutar el código fuente dentro del servidor y hacer cambios y verificar que todo funcione bien. En este caso, como dato curioso, lo tengo corriendo en 0000. Esto significa que está corriendo en todas las interfaces de red que tenga el servidor, o sea, va a responder por todas ellas y está ejecutándose en el puerto 502. Ok, bien, una vez verificado eso, ejecutamos el código. Como este es un programa hecho en Python, simplemente se corre con llamando en este caso a la librería de Python 3, y colocando el nombre del archivo, y el servidor se ejecuta. Una vez el servidor se ejecuta, debemos conocer la dirección IP externa. Esta dirección IP externa es equivalente a una dirección IP pública. Con esa dirección IP externa, nosotros procedemos a conectarnos a través de un cliente. En este caso nos vamos a conectar con este cliente a esa dirección IP y a ese puerto específico. El código fuente establece que cuando exista un cambio en un registro, en este caso, para que podamos validar, dice que es el registro 1, pero pudiésemos validar varios otros registros y verificar cuál es el estado de todos esos registros que quisiéramos validados. Cuando cambie, podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Una vez que, por ejemplo, tengamos el servicio corriendo, el servidor corriendo, y queremos hacer una lectura o escritura de un dato, pues nos conectaremos con un cliente. Esto es válido si lo hiciéramos con Node-RED o lo hiciéramos con Vinode o con Ketpar, sería lo mismo. En este caso vamos a hacer directamente en Python y ejecutamos nuestro código. ¿Ok? Aquí leímos en la primera línea, leemos el puerto, el registro 0. Después de leer el registro 0, escribimos el registro 1 y después imprimimos el valor que hemos escrito. Así es como se ve del lado del cliente. Del lado del servidor, lo que yo voy a observar es esto, que ha habido un cambio en un registro. Si ahora, por ejemplo, yo ese mismo registro lo cambio y digo que ya no quiero que sea ese valor, sino que quiero que sea 50569, ejecuto el código, me imprime el valor que tenía anteriormente, que era 75, y me imprime el valor nuevo que tiene, que es 569. Y aquí está. Hombre, que de repente no te gusta mucho esto, podemos hacer algo. Podemos decir que C es igual a input, y podemos adquirir o capturar el valor del teclado. O sea, nosotros podemos dar el valor en tiempo real, por decirlo de una manera. Entonces, run Python, él se queda esperando aquí un valor. Le voy a dar 885.47, escribo. Ok, aquí hubo un caso muy interesante. No lo puedo escribir porque el registro que yo iba a ingresar en este caso no es un número. Esto cuando sale de aquí es un char, es un string.
Así que en este caso debemos convertirlo a otro tipo de datos. Vamos a convertirlo en un flotante y ejecutamos nuestro código. Aquí nos pide un valor 8574. Hombre, no me quiere aceptar un flotante. Está pidiendo que sea un entero. ¿Qué ocurre? El holding register, o sea, habría que sentarse a analizarlo. Por ejemplo, en este caso, por qué me está generando ese error. Él debería poder recibir números. Por ejemplo, no sé por qué no me recibió ese número como flotante. En este caso, lo que puede estar ocurriendo es que cuando él recibe los registros, él debe pasar los registros. ¿Cómo lo puedo explicar de una forma más interesante? Los registros de Modbus son registros de 16 bits y son enteros de 16 bits. Cuando se quiere trabajar un número de coma flotante, se convierte en dos enteros de 16, o sea, un número de 32 bits, como lo es un flotante. Pero entonces internamente Modbus no recibe directamente un número de 32 bits como flotante, como 85.74, sino que lo va a recibir son dos números de 16 bits y él internamente va a compartir dos registros con ese tipo de valores. Es algo interesante del protocolo que hay que saber antes de. Vamos a tratar de buscarlo para explicarlo un poquito. A ver. Ok, entonces como les decía, ¿cómo Modbus suele trabajar estos números? To side. Aquí está, puedes verificar eso. Algunos puntos son enteros de 32 bits. ¿Okay? O sea, Lo que pasa, como les decía, Modbus trabaja con números de 16 bits. Acá el registro del holding register es un registro de 16 bits. ¿Okay? Para poder trabajar registro de 32 bits, entonces lo que hace Modbus es que parte el número en dos. Y una vez parte el número 2, recibe dos enteros de 32 bits, de 16 bits en el registro. Y es la forma en la cual Modbus lo trabaja. En este caso utilizando el IEEE 764. Hombre, te explica un poco cómo hacer la conversión. En otro determinado momento pudiésemos de repente ver cómo es que se hace la conversión hacia este tipo de valores. Lo interesante es que ahora sí. Vamos a ver. En el momento no había hecho el cambio en el código y por eso se quedaba con el último valor que era 8574. Pero a grosso modo esta sería la forma de montar un servidor Modbus en la nube. Vamos en otro video a tratar un poco el tema de cómo crear o cómo interpretar los datos de Modbus, cómo manejar registro de 16, 32 y cómo hacer su correspondiente conversión. Aunque les adelanto, o sea, generalmente cuando tienes software comercial, pues esto es una tarea muy sencilla. El tema y el problema suele ser programarlo. Ok, bueno, ha sido todo, colegas. De verdad que un placer y saludos.